presidente de Fede Cámaras, y nos decía que uno de los factores que había afectado el crecimiento fue falta de servicios públicos. ¿Sí? Ayer se dio esa conversación. Entonces, probablemente sea un buen punto de partida para esa conversación hoy en la agenda económica con Asdrúbal Oliveros. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros. Asdrúbal es, como saben, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, feliz día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos están oyendo. Asdrúbal comentaba que ayer estábamos conversando con Tiziana Polesel, hoy vicepresidente de Fede Cámaras, y decía que uno de los factores que había afectado el crecimiento fue falta de servicios públicos. Mencionó otros, pero recuerdo ese con claridad. Y uno podría preguntarse hoy, ¿qué pasó que 2023 no tuvo el crecimiento esperado? Y uno puede decir, bueno, claro, es una desaceleración que comenzó tan pronto como en el propio año 2022, pero la pregunta es entonces, ¿por qué no pudo levantar? Aún con 2022 y el final de 2022 como antecedente, ¿por qué no terminamos de levantar en 23? Fíjate, Román, hay factores estructurales que pesan sobre Venezuela más allá de las dinámicas de la coyuntura, ¿no? Y uno es el que ha señalado Tiziana, efectivamente, el problema de servicios públicos, electricidad, gasolina, que impide el normal desenvolvimiento de las actividades productivas. Por ejemplo, impide que se incremente la capacidad de producción en muchas industrias. Tiene problemas además para la movilización de mercancía. Recuerda que buena parte del transporte de mercancía en Venezuela se hace vía terrestre y por lo tanto necesita de combustible. Si hay fallas de combustible se afecta pues esta dinámica, y eso también ha llevado incluso que además el sector privado, para poder suplir estas fallas, ha tenido que asumir inversiones para poder garantizar tener acceso a electricidad, por ejemplo, en términos de plantas eléctricas, y esto también tiene incidencia en su estructura de costo. Ese es un elemento que está presente desde hace rato, como también la falta de crédito, que lo hemos conversado antes en el programa, sí. Pero el detonante, vamos a decir, a mi juicio, el factor más relevante que incide en la contracción de este año tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, el año pasado hubo una ligera recuperación de poder adquisitivo que permitió un aumento importante del consumo. Nosotros estimamos que el año pasado el consumo privado creció cerca de 15%. Esa mejora no se mantuvo en el tiempo. Se aceleró la inflación. Recordemos que nosotros tuvimos un salto de inflación en bolívares de más o menos 150% anual, a nivel de 500% anual. En este momento está en torno a 330% anual, pero esa aceleración pues acabó con esa ligera recuperación de consumo. Por supuesto, hizo que la gente no tuviera capacidad para poder comprar, cayeron las ventas del sector privado. Sin ventas en el sector privado, ese sector privado tampoco puede mantener el ritmo, el fuelle, puede dar buenos aumentos a sus trabajadores. El sector público tampoco ha dado aumentos de sueldos a sus trabajadores. Entonces, un círculo vicioso en el que estamos inmersos, cuyo elemento central es esa pérdida de poder adquisitivo que, bueno, incide fuertemente en el consumo y que ha desacelerado significativamente la economía. Y con lo que cuenta hoy el gobierno, con lo que cuenta hoy el Ejecutivo, ¿es posible atender esos problemas estructurales de los que hablas para que 2024 pueda ser un año distinto, pero para mejor? Fíjate, Román, los problemas estructurales, como su nombre lo indica, son de solución larga, no son de solución muy, muy rápida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema eléctrico amerita todo un conjunto de inversiones, de reformas, incluso que tiene que ver con el rol del Estado, el rol del sector privado, las diferentes áreas, porque no es solamente la generación, es la transmisión, es la distribución, el esquema tarifario. Entonces quiero destacar este punto porque son soluciones que ameritan tiempo. Recuperar, por ejemplo, la industria petrolera.
Tal vez el tema del crédito sí puede tener una solución más rápida si se redujera el encaje, y sin embargo todavía haría falta que el sector financiero fuese más grande para poder financiar más. Entonces, estos problemas estructurales no son de rápida solución, ameritan la construcción de acuerdos y de consensos entre los diferentes actores que, bueno, tienen que darse para lograr respuestas a estos problemas. Ahora, tú en 2024, más allá de este comentario, efectivamente puedes ver algunos signos de mejora, porque si se mantiene la dinámica como está en los acuerdos que se firmaron y hay esa mejora de flujo de caja por parte del Ejecutivo, efectivamente puede tener más recursos para tratar, por ejemplo, de aumentar un poco el gasto público, dar aumentos de sueldos y salarios y bonificaciones, que eso puede tener una incidencia y que impacte positivamente el año. Ahora, nuevamente, si tú no logras ir a esos problemas estructurales que aquí he mencionado de pasada, lamentablemente ese fuelle de expansión se va a perder. Y ese es el gran problema que tiene Venezuela. Para tú poder garantizar crecimiento sostenido en el tiempo, tienes que atacar los problemas estructurales. Eso pasa por la construcción de acuerdos, eso pasa por la revisión del modelo económico, que, bueno, es un elemento que tendría que plantearse de cara a los próximos años. Es Asdrúbal Oliveros con quien conversamos. Asdrúbal, la semana pasada, cuando conversamos, recuerdo que decías, y no era la primera vez que lo decías en nuestro programa, pero que el comportamiento económico es distinto dependiendo del rubro de sector. Y mencionabas tres elementos: de quienes tienen o no acceso al dólar, hablabas de desigualdades desde el punto de vista geográfico y dentro de los propios sectores económicos, que no era lo mismo un sector que otro, y mencionabas, por ejemplo, como uno de los favorecidos, por ejemplo, farmacia. Ahora, entendiendo que la desigualdad es un problema en Venezuela, y es un problema en la región, y es un problema en el mundo, pero en el caso de Venezuela, la pregunta es cómo combatir la desigualdad. ¿Es con bonos, es con ayudas, es con subsidios, o es con producción, es con empleo? ¿Cómo se combate la desigualdad en un país como el nuestro? Eso es una muy buena pregunta, Román, porque efectivamente la desigualdad tú necesitas trabajarla de diferentes aristas. Es un problema profundo, también de solución lenta, tú lo acabas de mencionar, es un lastre que tenemos en América Latina desde hace mucho tiempo, incluso hay países que han tratado con reformas y todavía el proceso es muy lento. Es decir, la solución al problema de la desigualdad es lento, eso es el primer elemento, porque es complejo y porque es multifactorial. Tú tienes que tener elementos, digamos, ligados a políticas públicas, donde el Estado tiene que jugar un rol y probablemente amerite transferencias directas a la gente, pero donde esas transferencias estén condicionadas a la mejora y a la superación de la pobreza, un plan que busque sacar a la gente de la pobreza, no mantenerlo, y por eso es muy importante despolitizar estas ayudas, ¿no? Que no se conviertan en un elemento ligado a clientelismo político, porque si no, no logras el objetivo. Entonces tú tienes que decir, eso es un factor. Luego está, como tú lo has mencionado, todo lo que tiene ligado a la política de empleo, a cómo se genera empleo. Y eso pasa por, bueno, fomentar la inversión, fomentar el desarrollo de sectores, permitir el desarrollo de nichos de emprendimiento para las personas que quieran montar sus propios negocios, reformas laborales que hagan más flexible el mercado laboral para tener mayor temas de empleo, atacar el tema de la informalidad, que en nuestros países es muy elevado y en el caso de Venezuela es bien importante. ¿Cómo logras hacer que esa estructura informal, por un lado, se formalice? Y eso pasa entonces por disminuir los tiempos para el registro de una empresa, trabajar el tema de los impuestos. En Venezuela la carga impositiva es muy alta y por eso los negocios prefieren operar en la informalidad. Entonces también amerita una reforma tributaria, amerita trabajar sectores económicos que pueden tener elementos de expansión. Una buena excusa pudieran ser las zonas económicas especiales. Fíjate que mientras yo estoy hablando contigo, van surgiendo diferentes aristas, lo laboral, lo informal, la competitividad. Por eso es que te señalaba que es multifactorial, tiene diferentes elementos, ¿no? Pero efectivamente, si tú crees que dándole plata a la gente sin que eso vaya a revisión, sin que eso vaya atado a algunas metas, por ejemplo, en otros países tú tienes
figuras donde hay transferencias a las madres por hijos en las escuelas, pero eso está supeditado a que el niño asista a las clases. Claro. Entonces hay un elemento de control, ¿entiendes? Que no es político, tiene que ver con que efectivamente el niño reciba la educación. O, por ejemplo, para amamantar, que efectivamente se esté dando la leche materna. Y así diferentes criterios que se pueden diseñar dependiendo de la realidad y que ayudarían un poco a mitigar en ese sector que está en condiciones muy vulnerables. Claro. Has hablado de lo político. Asdrúbal Olivero es nuestro invitado, es la agenda económica de la mano de Econalítica como cada semana. Podríamos resumir, a lo mejor me faltará algún elemento, pero creo, Asdrúbal, que podemos resumir las últimas semanas o días en, primero, la firma de ese acuerdo entre gobierno y oposición, que tuvo como consecuencia inmediata la liberación de algunos pocos presos políticos y el levantamiento de algunas sanciones de parte de los Estados Unidos, que se terminó realizando la primaria, no sin contratiempos, pero se realizó y en paz en términos generales. Luego ha venido esta reacción al resultado de la primaria y que ha generado preocupación dentro y fuera porque, bueno, parece tambalear aquel acuerdo logrado. ¿Habrá en algún momento la comprensión de que lo económico es, de que lo político es fundamental para la resolución de lo económico? ¿Crees que la haya en algún momento, algún día? Mira, yo creo que todos los actores lo tienen claro, pero de diferentes perspectivas, Román. Obviamente es fundamental, como yo lo he señalado N veces en el programa, de la base de acuerdos políticos sólidos para construir una agenda de reforma y volver a insertar a Venezuela en el contexto internacional y que corrija un poco esa brecha que tenemos con la región. Es fundamental que para el gobierno el tema político está por encima de lo demás y por lo tanto cualquier decisión en lo económico pasa por la revisión de la dinámica política y entonces eso también complica el escenario, sobre todo en estos últimos días. Ojalá efectivamente esto pueda seguir avanzando, estos acuerdos se mantengan, porque pueden redundar en beneficio de la gente, pero también entendiendo que los actores políticos o el gobierno va siempre a privilegiar el tema político sobre lo económico. Eso añade, y me gustaría terminar con este punto que para mí es fundamental de cara al sector privado, un factor de incertidumbre muy grande. Es decir, tú tienes, por ejemplo, esta licencia por 6 meses, y que abre una perspectiva de mejora, pero como está esta dinámica enrarecida de lo político, de declaraciones, de decisiones, no tienes claro si se puede mantener en el tiempo y eso por supuesto es un gran problema para quien quiere realizar inversiones, para alguna petrolera que quiera venir a Venezuela, ¿entiendes? Entonces el factor incertidumbre resta mucho en este contexto. Entiendo. Asdrúbal, gracias por tu tiempo. A ti, Román, saludos. Un fuerte abrazo. Asdrúbal Oliveros es, como saben, economista, socio director de Econalítica. De la mano de Econalítica, nuestra agenda económica de cada semana, cada miércoles a esta hora, 7:25 de la mañana. Permítame en publicidad hablarles de Ridery, porque si necesitas mover a tu equipo, a tus colaboradores, pero a